Gracias, diputado Felipe Carlos Solá. Laura Alonso. Se prepara Juan Carlos Zabalza. Gracias, señor presidente. Me parece que es importante a esta altura del debate tratar de comprender o resumir en qué contexto se da esta discusión. Y se da en un contexto político e institucional de profunda debilidad republicana, de profunda fragilidad para el Estado constitucional de derecho. Vale la pena recordar algunos de los debates y algunas de las situaciones institucionales que se repiten en la Argentina hace ya varios años. Primero, la restricción de las cautelares contra el Estado. Segundo, la llamada democratización de la justicia, cuyo objetivo final era el control de los jueces a través de la partidización del Consejo de la Magistratura, la reducción de los niveles de información y control sobre el patrimonio de los funcionarios y sus cónyuges o convivientes, la intervención sistemática de los entes reguladores de servicios públicos, la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, desde abril de 2009, cuando renunció el defensor Mondino, y recuerdo que esa vacancia, que este Congreso tiene una responsabilidad esencial en la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde abril del 2009, la vacancia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, desde que renunciara el fiscal Garrido en marzo de 2009, la actuación de dudosa imparcialidad de la actual Procuradora General de la Nación y ahora esta eliminación de la discusión de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del Código Civil. Todo esto genera un contexto, ha ido generando un contexto de descontrol, de aumento de la discrecionalidad que culmina en esta discusión con la total y absoluta desresponsabilización del Estado y los funcionarios por sus acciones o por sus omisiones. Aquí fue dicho a lo largo del día que este proyecto de ley implica un profundo retroceso en la protección de los derechos humanos frente a las violaciones que por culpa o por dolo, que por ineficiencia o por corrupción, el Estado y sus funcionarios perpetran lícita o ilícitamente. Este proyecto establece un régimen de privilegios para el Estado y para los funcionarios, generando un estatus diferenciado frente a las personas físicas y jurídicas no estatales y violando el principio de igualdad ante la ley establecido en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Además, este proyecto echa por la borda décadas de jurisprudencia y doctrina que han equiparado la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios con la de las personas. Y además, esta ley genera incentivos, y no genera incentivos para un mayor control en el contexto institucional que describí al inicio de mi intervención. Esta ley genera incentivos para aumentar el nivel de discrecionalidad y descontrol de las acciones y las omisiones de los funcionarios. Y además va a generar ventanas de oportunidad para arreglos particulares, para el tráfico de influencias y favores y para intercambios corruptos en un marco de absoluto descontrol y total opacidad. La eliminación de las astreintes es una herida de muerte para todas aquellas organizaciones de derechos humanos que litigan contra el Estado. La eliminación de las astreintes provoca efectos negativos, como por ejemplo la discriminación entre el Estado y los funcionarios frente a las personas físicas y jurídicas no estatales. ¿Y por qué? Porque a las personas físicas y jurídicas no estatales el Código Civil le prevé la aplicación de astreintes, mientras que no lo va a hacer esta ley para los funcionarios y para el Estado. Esta ley también pone en riesgo, muy serio, la ejecución de las sentencias judiciales, dado que la aplicación de astreintes ha demostrado en muchos casos, como por ejemplo fue mencionado aquí, en el caso Mendoza de la cuenca Matanza-Riachuelo, ser un instrumento eficaz para dar cumplimiento a sentencias judiciales que por distintas razones los funcionarios y el Estado son reticentes a cumplir. Y creo que de eso el kirchnerismo y el Gobierno Nacional, de no cumplir sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sabe bastante. Y también la eliminación de las astreintes implica un retroceso en materia de acceso a la justicia importante y fundamental. A esto se agrega el artículo 6º, que parece que todo el mundo olvida leer, al menos en la primera parte del artículo, que dice claramente
y cito, el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos. Y me pregunto, ¿quién contrata al concesionario o al contratista? ¿Quién controla al contratista o al concesionario? ¿No es supuestamente que los ciudadanos delegamos en el Estado esa contratación y el control del concesionario o del contratista? Este proyecto evidentemente busca deslindar responsabilidades de los funcionarios por haber ejercido mal o por no haber ejercido directamente su función. Y fundamentalmente este proyecto tiene en este contexto una profunda intencionalidad política. Y la intencionalidad política fue revelada durante el debate. Aquí no se busca, como se dijo en algún momento, defender el interés general y el bien de todos contra la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera. Aquí lo que se busca es la protección de los funcionarios. Es más, buscando en los archivos de esta Cámara, allá por el año 95-96, hay un debate de un proyecto de ley de responsabilidad del Estado que fue enviado por el Poder Ejecutivo, cuyo autor fue el doctor Rodolfo Barra, y cuyo mayor opositor fue el ministro de Economía Cavallo. ¿Y sabe lo que decía Cavallo? Lo mismo que dijo la diputada miembro informante, que estaba en contra del proyecto de ley de responsabilidad del Estado para evitar, en ese caso, la industria del juicio que podía fundir al Estado argentino. En este caso, el argumento no es similar al de Cavallo, pero el objetivo es distinto. En este caso no se busca proteger al fisco de la industria del juicio, sino que se busca proteger a los funcionarios que han cometido daños y que han perpetrado violaciones de derechos en el ejercicio de su función. En otro de los comentarios durante el debate, aclaró la intencionalidad política de este proyecto y de todo este paquete de leyes que han ido en desmedro del Estado constitucional de derecho. Una diputada preopinante dijo que este proyecto busca romper con el Estado liberal. Lo repito, una diputada preopinante dijo que este proyecto busca romper con el Estado liberal. O sea que este proyecto lo que busca es pavimentar o profundizar el camino hacia un cambio de régimen político. Ningún régimen político democrático, republicano y constitucional que se precie de tal podría tener una ley de irresponsabilidad del Estado y los funcionarios vigente. Esa diputada preopinante también dijo que los pobres no litigan contra el Estado, y eso es mentira. Los pobres han litigado en la causa Matanza-Riachuelo contra el Estado Nacional, contra la provincia de Buenos Aires, contra la ciudad de Buenos Aires y contra 14 municipios y todas las industrias y corporaciones que han contaminado durante décadas la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Son los pobres los que han ido a defenderse en el marco del Estado liberal de derecho en la justicia argentina. Y les recomiendo que lean este libro del CELS, que se llama La lucha por el derecho, donde se describen más de 40 casos de defensa de derechos humanos en el marco del Estado liberal de derecho. Entonces no mientan. Este proyecto lo que busca es profundizar el camino del cambio de régimen político. Este proyecto sigue abonando la pavimentación de la agonía del Estado constitucional de derecho. Y cabe recordar aquí, en defensa de la Constitución Nacional, en defensa de los padres fundadores de la República Argentina, de la Organización Nacional, que este Estado liberal y constitucional de derecho ha restituido nietos apropiados. Este Estado liberal y constitucional de derecho ha juzgado y juzga a los militares genocidas. Entonces no mientan. Los argentinos hemos elegido en las urnas
no comer más vidrio. Y vamos a defender a la Constitución Nacional, en las urnas, en este recinto, en la justicia argentina y en el sistema interamericano de derechos humanos hasta las últimas consecuencias. Gracias, presidente.